Muy buenas tardes, bienvenidos. Somos la clínica Inmater. El día de hoy nos convoca el tema ¿cuándo los ovarios poliquísticos causan infertilidad? Y para ello nos acompaña el doctor Ernesto Escudero, especialista en fertilidad, y el doctor Claudio Bonomini, especialista en fertilidad, ambos médicos de la clínica Inmater. Para introducirnos de lleno en el tema, doctor Escudero, quisiera que nos explique un poquito a la audiencia ¿a qué se refieren cuando decimos ovarios poliquísticos? ¿Qué son? Quisiera saludar a todos los que están presentes el día de hoy y, como dice la pregunta, el ovario poliquístico es un síndrome. Un síndrome es una entidad que abarca más de 2 signos o síntomas. Para definir el ovario poliquístico, básicamente tiene que haber 2 de 3 entidades. Una es hiperandrogenismo, que es el exceso de andrógenos en la mujer, que son mujeres que se les cae el cabello, que les sale acné, que aumentan de peso en la zona de la cintura. Otro es que exista irregularidad menstrual, ciclos que son muy largos. Y finalmente uno que es el patrón de ovario poliquístico, que es un diagnóstico más bien ecográfico. Normalmente las mujeres lo que suelen sentir o ver es una regla que se retrasa, que aparece a veces a los 45 días, y los signos que les comentaba al inicio de caída de vello, aumento en la cantidad de vello que tienen las pacientes, caída de cabello y el acné, ¿no? Yo creo que esos son los síntomas que las mujeres jóvenes generalmente detectan y que ameritarían siempre una consulta con el médico especialista. Doctor Bonomini, ¿esto es un tema hereditario también, el tener ovarios poliquísticos? Sí, hola, buenas noches. Sí, efectivamente hay un componente genético. Acá, según varios estudios, se ha demostrado que en la familia más cercana, mamás y hermanas, puede haber hasta un 50% de chances de tener también un síndrome de ovario poliquístico. En tías carnales puede llegar a ser hasta un 25%, y ya en abuelas hasta un 20%. Y esto es importante porque muchas veces las pacientes vienen con una historia que no termina de ser concluyente, pero cuando ya le ponemos el componente de la historia de la madre, la historia de su hermana, ya comienza a tomar un poco más de forma y es mucho más fácil tratar al paciente de esa manera, ¿no? Correcto. ¿Y es una patología común, digamos, y qué porcentaje de mujeres con ovarios poliquísticos, por ejemplo, doctor Escudero, qué nos puede decir? Es una patología común. Los porcentajes exactos no son ciertos porque la gente no va siempre a consulta, pero yo me atrevería a decir que en el caso de los médicos que trabajamos en fertilidad, el ovario poliquístico debe abarcar entre un 10 y un 20% de nuestras consultas diarias. Lo que es un tema interesante es que las mujeres deben tener en cuenta que generalmente nuestras pacientes tienen por encima de 35 años, y entonces es importante que ellas, lo primero que le digan a su médico es que cuando era joven le diagnosticaron ovario poliquístico. Muchas pacientes dicen, sí, yo tenía ovario poliquístico cuando era joven. El ovario poliquístico es una entidad que no desaparece, es una entidad que se puede tratar, que uno puede hacer que algunos signos o síntomas mejoren, pero la enfermedad subyacente siempre va a estar ahí. Entonces, si en algún momento usted le hicieron un diagnóstico de ovario poliquístico, el día que quiera tener hijos, vaya directamente a un médico especialista en fertilidad y investigue, asesórese para que sepa qué tan difícil o qué tan fácil es que pueda concebir. No espere que pase el tiempo, porque como les digo, aunque ya sus ciclos sean más regulares, es posible que esta entidad siga ahí. Entonces, el ovario poliquístico es común, es frecuente, muchas chicas han sido diagnosticadas de jóvenes y lo dejan como en un lugar de la memoria. Y eso hay que traerlo siempre a la consulta porque es importante conversarlo con el médico tratante. ¿Los síntomas característicos se pueden confundir con otra patología? Síntomas típicos tienen que ver con el hiperandrogenismo. Quizás es el síntoma más frecuente. Lo que sucede es que cuando uno tiene estos síntomas de hiperandrogenismo, que es aumento de hormonas masculinas, son chicas que les sale más vello, se les cae el cabello, les sale acné, tienen una distribución de grasa corporal más masculina. El médico suele darles un anticonceptivo. ¿Por qué? Porque el anticonceptivo tiene una parte de la pastilla, que es la parte del progestágeno, que puede ser del tipo antiandrogénico, es decir, que combata estos síntomas. Entonces, claro, si la paciente está tomando anticonceptivos, muchos síntomas van a mejorar, se va a ver una persona regular, pero esto no es nunca un tratamiento, es simplemente un paliativo, ¿correcto? Entonces,
síntomas suelen ser hiperandrogenismo o ciclos muy largos, los más comunes. Y cualquiera de ellos debería ser suficiente para que la paciente vaya y consulte con su médico. No sé, Claudio, ¿tú qué opinas? Sí, efectivamente. De hecho, lo que tú has mencionado es completamente cierto. Desde el principio hay que comunicarle al médico sobre esta posibilidad de encontrar un ovario poliquístico, porque, como tú dijiste, puede ser que la paciente ya no tenga un ovario de apariencia poliquística, puede ser que haya cambiado claramente el hiperandrogenismo, pero lo que no deja de haber es este ovario poliquístico por debajo. Y este ovario poliquístico te puede dar de repente mucha cantidad folicular, lo cual entre comillas puede ser bueno, y hace que otros ginecólogos te puedan comentar, no, tú tienes reserva ovárica, pero no hay que confundir reserva con respuesta y calidad ovocitaria. Estos son dos conceptos separados, y es que la paciente con ovario poliquístico, justamente por eso, está dentro de una de las principales patologías por las que pueden tener dificultad para buscar embarazo, porque la calidad de estos folículos no es la mejor. Entonces hay que comunicarlo, hay que tener una idea clara sobre esto, hay que informarse y hay que dejar de creer que esto es bueno porque tiene muchos folículos. Yo concuerdo contigo 100% en esto. Digamos que una de las mayores consecuencias de tener ovario poliquístico es la fertilidad. Entonces, ya que estamos acercándonos a este tema, ¿qué pasa si una persona tiene ovario poliquístico? ¿Cómo se logra el embarazo en esta persona? ¿Es posible lograrlo? Porque yo quiero orientar en estos momentos a los familiares o a las mujeres que están ingresando ya para hacer sus preguntas. Muchas de pronto dicen, uy, ya, a mí me han dado un diagnóstico de ovario poliquístico, no voy a poder ser madre. Si nos puede aclarar ese temita, doctor. El tema, como lo comentó Claudio, es que todas las pruebas que existen hoy en día sirven para ver lo que se llama la reserva ovárica, es decir, la cantidad de folículos que yo tengo para cada mes. Y las mujeres con ovario poliquístico tienen muchos folículos o suelen tener muchos folículos. Pero el tema es que la calidad de estos folículos o de estos óvulos que están en los folículos, la calidad ovocitaria, no hay forma de determinarla, no hay prueba que te diga si tú tienes una buena o una mala calidad. Entonces, yo lo que trataría de hacer ahí una pausa es entender que lo más importante para la consulta va a ser siempre la edad de la paciente. Si una paciente es joven y tiene ovario poliquístico, uno tiene tiempo para intentar diferentes tratamientos, desde los más sencillos como las relaciones dirigidas hasta los más complejos como la fecundación in vitro. Pero si la paciente ya tiene más de 35 o 36 años, quizás sea un tratamiento más complejo nuestra primera opción, ¿correcto? Y ahí yo creo que es muy importante no sentirse confiadas porque se tienen muchos folículos, sino tener en cuenta que la calidad de estos es siempre lo más importante. Y ahí la gente confunde la hormona antimuleriana. Todas las pacientes te dicen, no, mi antimuleriana está súper bien, yo tengo una buena reserva de fertilidad. No, podrá tener una buena reserva folicular, pero la fertilidad es una cosa bastante más compleja que lo que un número puede reparar. Correcto. Y bueno, ha ingresado ya una de nuestras usuarias, dice yo tengo, primero, buenas noches doctores, yo tengo 32 años, me dijeron que podía hacerme fertilización in vitro, luego que no podía lograr el embarazo, ya que mis óvulos están mal. Quisiera saber qué hay de cierto en estos casos. Quiero tener esas esperanzas con este tema de fertilización in vitro. Bueno, esto en realidad ya nos trae al tema de conocer las alternativas que tiene la clínica InMater respecto a este tema. Doctor Monomini, si nos puede explicar las ventajas que tiene InMater para poder lograr el sueño de las mujeres de ser madre, por ejemplo, con este tipo de patología. Mira, con esta patología y con muchas otras, una de las cosas que los pacientes a veces no toman en consideración es que el in vitro realmente, fuera de ser un tratamiento, también es un diagnóstico. Porque si vamos a entender un poco cómo es el complejo de la fecundación, tenemos que entender que primero esta fecundación se va a dar en el tercio final de la trompa. Tú en esa porción vas a tener al espermatozoide entrando al ovocito y durante 5 o 6 días
Durante todo ese tiempo, ese embrión, ese ovocito fecundado va a bajar por la trompa de falopio hasta llegar al útero. Esos 5 o 6 días están dentro de la mujer, no tenemos una ventana para saber qué está pasando adentro. Pero acá en Inmater nosotros tenemos una incubadora especial que se llama el EmbryoScope, que nos permite tomarle una foto a los embriones cada 10 minutos de desarrollo. Es decir, esos 5 o 6 días que van a estar los ovocitos fecundados en la trompa, bajando como embrión en la paciente, nosotros lo vamos a poder sacar al hacer una fecundación in vitro y mirar directamente y saber qué está pasando. De repente esos espermatozoides nunca llegan a fecundar a esos ovocitos, de repente fecundan, pero no llegan a desarrollar a día 3, a día 4, a día 5, se quedan bloqueados. Y fuera de ello, inclusive podemos tener hasta embriones que están completamente formados y tienen una buena apariencia, pero luego hay que hacer un estudio cromosómico a estos embriones. Y este estudio cromosómico nos puede dar un resultado como que todos son completamente anormales. Y eso es lo que nos sirve para poder ayudar al paciente finalmente y decirle, mira, tu problema está aquí, tu problema está acá, no fecundaron o no llegaron a día 5, o sí llegaron a día 5, pero todos son anormales. Estas son las ventajas que tenemos al trabajar con una incubadora de time-lapse o EmbryoScope en este laboratorio. Y obviamente el poder hacerle un estudio cromosómico a los embriones, fuera de haberlos tenido en un time-lapse, saber si son cromosómicamente viables. Estas son las ventajas que tiene el laboratorio, y ahí un poquito también podemos saber si este, obviamente, ovocito va a ser de buena calidad o no, porque un ovocito de mala calidad claramente no va a avanzar. Yo quería aprovechar para agregar una cosa que es bien importante. Nosotros tenemos muchos pacientes que han ido quizá a otros laboratorios, y lo que esta paciente nos comentaba en su pregunta, y ella dice, yo tengo un ovario poliquístico y sin embargo tiene 32 años, correcto, y le han dicho que ya no puede salir embarazada. Probablemente lo que sucede es que la calidad de los embriones ha sido mala, y entonces el médico tratante no ha tenido embriones para poderle transferir de vuelta. Y esto puede pasar, pero tampoco es algo que suceda con tanta frecuencia. El problema es el laboratorio, la medicación y la forma de tratar a esa paciente. Entonces, ustedes imagínense a los 32 años tener que tomar la decisión de decir, perfecto, mis óvulos no funcionan, tengo que usar óvulos de una donante. Es una decisión muy compleja. Entonces, para tomar decisiones de ese tipo, no podemos tener ninguna variable que nos distraiga. Entonces, nosotros en Inmater utilizamos la mejor medicación que se puede utilizar. El laboratorio está abierto 24 días, los 7 días de la semana, cosa que la aspiración cae el día que tenga que caer, igual vamos a estar aquí. Utilizamos el EmbryoScope, que comentó el doctor Bonomini, que es una máquina espectacular que nos permite no tener que sacar el embrión. Cada vez que ustedes sacan un embrión para analizarlo, le están generando un estrés, y ese estrés obviamente puede afectar su calidad. Entonces, al utilizar la mejor tecnología y la mejor medicación, podemos tener la seguridad que si la calidad de esos embriones no es buena, no es debido a algo externo. Debe ser probablemente por la calidad de ese óvulo, y quizás sea más fácil poder tomar decisiones. Como decía Claudio, los in vitro no solamente nos dan una opción de éxito, sino nos dan mucha información que es muy valiosa para posteriormente poderla poner en práctica con la intención siempre de obtener un recién nacido vivo, que es el objetivo de todo laboratorio, ¿no? De todo centro de fertilidad. Perfecto. Tenemos a Cristina Florian. Nos pregunta, buenas noches, ¿se puede hacer algún tipo de estudio para saber que los embriones están bien y sin ningún riesgo? Y si a la primera vez no se llega a concretar el embarazo con fertilización in vitro, ¿se puede volver a intentar una segunda o tercera vez? Doctor Bonomini, ¿podría resolver? Sí, mira, hay varias pruebas para poder saber varias cosas de los embriones, pero realmente al 100% va a ser prácticamente imposible. Por ejemplo, si queremos saber un poco la calidad embrionaria, podemos tener la evaluación morfológica de cómo viene desarrollando el embrión por el EmbryoScope y por la evaluación del biólogo. Y la parte cromosómica la podemos ver también a lo largo de un estudio cromosómico. Pero hay ciertas anormalidades que no van a poder ser detectadas, como microdeleciones genéticas o, por ejemplo, el labio leporino. El labio leporino, desafortunadamente, es una condición que no va a estar relacionada al proceso de vitro o a lo que venga antes del proceso de implantación, porque esto se da
usualmente cuando hay un déficit de ácido fólico en la madre. Entonces, esta condición no se va a poder detectar, sino hasta cuando se da la formación del bebé y se ve que tiene este tipo de lesión. Así como esta, hay muchísimas que no se pueden detectar. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros es buscar las condiciones más comunes que no sean compatibles con la vida o que siendo compatibles con la vida tengan alteraciones para poder identificarlas. Más de eso ya no se va a poder hacer todavía. Llegará el momento en que sí lo podremos hacer casi seguro. Hace 30 años atrás no se pensaba ni siquiera que se podían hacer estudios cromosómicos en los embriones. Y hace 60 atrás ni siquiera sabíamos de la posibilidad del in vitro. Y así poco a poco, pero hasta ahora lo que sí podemos decirte es cómo va desarrollando este embrión, la cinética de este embrión, cómo se divide, es decir, la parte morfológica y la parte cromosómica del embrión. Eso sí, de seguro. No sé si quisieras agregar algo más, Ernesto. Sí, como comentaba el doctor Bonomini, es muy importante el estudio genético para elegir este mejor embrión. Como él muy bien ha dicho, el estudio genético no nos ayuda a detectar todas las alteraciones que puede tener un bebé. Por ejemplo, por pensar algunas, que existe enanismo, que tenga autismo, que sea albino. Es decir, hay un montón de alteraciones que son mutaciones que no van a salir en este estudio. Pero ¿por qué sí es importante este estudio? Porque normalmente una chica, a un joven, si se embaraza, tiene un 20% a 25% de que ese embarazo termine en un aborto, ¿correcto? Casi todos los abortos, casi el 98% de las veces que una mujer joven tiene una pérdida, esta se debe a una falla cromosómica numérica, es decir, el número de cromosomas no era el adecuado, escapaba a la normalidad. Esto sí se puede ver en un in vitro. Entonces, cuando una persona se hace un tratamiento de fecundación in vitro con el estudio genético y se pone un embrión, la tasa de aborto es menor del 5%, ya independientemente de la edad. Y eso es sumamente importante, ya que a mayor edad el riesgo de aborto es cada vez mayor. Pero si el embrión es analizado, sabemos que es normal, numéricamente no es que nos aseguramos que el bebé va a ser perfecto, pero por lo menos lo que sí sabemos es que la posibilidad que este embrión, una vez implantado, se aborte es muchísimo menor. Y como decíamos al inicio, lo importante es el recién nacido en casa. Por lo tanto, el evitar el aborto es algo que verdaderamente justifica en gran medida las cuestiones de estudios. Bueno, lo interesante es que ahora ya hay diversas alternativas para poder ser madre. Y respecto a una pregunta, Patricia Espinosa nos dice: buenas noches, doctores, tengo 38 años y me dijeron que tengo en el ovario derecho un quiste. Me dijeron que tengo que sacarme una ecografía en mi primer día de regla, pero no puedo sacármelo porque cuando sé que está por venirme el periodo, me pongo muy tensa y no me viene. No sé si hay otra opción o puedo sacarme esa ecografía en cualquier día normal. Doctor Bonomini. Bueno, a ver, probablemente lo que está tratando de descartar tu médico tratante, tu ginecólogo, es si este es un quiste o es un folículo que no llegó a romperse, lo que se conoce como los LUF. Puedes hacerte idealmente la ecografía entre el segundo y el quinto día de la regla. Ahora, si no puedes hacértela en esa fase del ciclo, háztela en cualquier momento. Eventualmente se va a poder hacer un seguimiento, y no solamente desde el punto de vista ecográfico, porque inclusive si estuvieran pensando en un quiste que está produciendo hormonas, le pueden sacar unos análisis en sangre y van a poder detectar qué tipo de alteración se puede dar. Ahora, hay que ver qué tipo de quiste es. Estamos hablando en teoría de un quiste que puede ser un quiste folicular, que podría ser un endometrioma, que es un quiste con contenido de sangre coagulada, que es prácticamente un cuadro de endometriosis ovárica. Podría ser un poco más sólido, que podría ser un fibrotecoma. En realidad hay muchísimas condiciones que pueden impactar sobre el diagnóstico finalmente. Hazte una ecografía si no puedes hacértela en el primer día, entre el segundo y el quinto, y si no puedes hasta el quinto al séptimo, igual se va a poder hacer. Y si no, en cualquier fase del ciclo, igual te pueden hacer una ecografía de descarte. Por ese lado no tengas miedo, no te preocupes. Correcto. Tenemos a Rocío Soto. Nos dice: buenas noches, un gran saludo a los doctores, especialmente al doctor Claudio Bonomini. Gracias a él y a la clínica Inmater soy madre. Tengo varios poliquísticos, tuve fallo de implantación, problemas de coagulación,
pero gracias a toda la dedicación del equipo de InMater, hoy tengo a mi bebé en casa. ¡Qué bonito! Sí, ella, la recuerdo, no solamente a Rocío, sino a su hermana Beatriz, ambas pacientes de nosotros. Ellas son de Tacna, ella vive en Moquegua, su esposo es Eduardo, si no me equivoco, son odontólogos, muy buenas personas, bueno, ya son 5, porque Beatriz también ha logrado el sueño de ser madre con nosotros también. Muchos saludos para ustedes. Así como ella logró ser madre, ustedes tienen la oportunidad también de acercarse a la clínica InMater, poder conocer todo lo que ofrecemos, porque en realidad tenemos la experiencia de nuestros médicos que siempre están a la vanguardia. Y doctor Escudero, tengo una consulta, dice Mónica Pereda. Doctor, buenas tardes. Una consulta con un resultado de 0,41 del examen de antimuleriana. ¿Se puede lograr un embarazo de forma natural o ya es necesario una fertilización in vitro? Esa es una excelente pregunta. Primero que nada, la hormona antimuleriana habla de una reserva folicular. Una hormona antimuleriana muy baja habla de que la reserva es muy mala. Y con una reserva mala es difícil hacer un tratamiento. Entonces, lo que yo siempre les digo a las pacientes, existe una cantidad de óvulos que una mujer necesita para salir embarazada. Cuando una chica es joven, con 6 óvulos se debe embarazar. Cuando una chica es mayor, necesita 8. Y cuando tiene, por ejemplo, 40 años, necesita 12 o 15. Es decir, cada vez necesitamos más óvulos para conseguir el mismo embarazo. Entonces, para que un in vitro sea exitoso, lo que tiene que suceder es que el médico puede estimular mi ovario de tal forma que obtenga ese número de óvulos que yo necesito. Es decir, si yo tengo 40 años, él tiene que estimular mi ovario y me tiene que sacar por lo menos 10 o 12 óvulos, cosa que es muy difícil. Entonces, si yo tengo una hormona antimuleriana baja, el in vitro no me va a solucionar absolutamente nada, porque el in vitro necesita óvulos para trabajar. Entonces, si yo tengo 38 años y mi reserva folicular es de 0,4, la antimuleriana, yo tengo un óvulo o 2 como mucho, hacerme un in vitro va a ser muy difícil. Tengo mucha más chance teniendo relaciones sexuales en mi casa, sin ningún tipo de presión, esperando a ver cuál es el momento, ¿no? El in vitro no se creó para mejorar la reserva ovárica, se creó para solucionar problemas del semen en el caso del varón o de las trompas uterinas en el caso de la mujer. Y hoy podemos hacer muchas más cosas con el in vitro, es fantástico y es una excelente herramienta, pero no podemos conseguir óvulos donde no hay óvulos. Entonces, si yo no tengo óvulos para hacer un in vitro, no debería hacérmelo, porque no me va a funcionar. Tengo que pensar en otras alternativas, que pueden ser la vía natural o casos de donación de óvulos cuando el tema ya es bastante más complicado. No sé, Claudio, ¿tú qué opinas de esta hormona antimuleriana baja que la gente automáticamente asocia a un in vitro? Total. Y los médicos también, ojo, no solo los pacientes. Sí, así es, efectivamente, el in vitro, para poder hacer un in vitro necesitas un espermatozoide y un ovocito. Y si no hay ovocitos, entonces no vas a poder tener un in vitro. El in vitro lo único que hace es lograr una fecundación cuando hay problemas en la paciente. El tener una antimuleriana baja, y eso se lo digo a muchas de mis pacientes con 36, 34, 36 años, tienen una falla ovárica precoz, que eso también es bastante frecuente, independientemente del ovario poliquístico. Eso es otra condición, es lo opuesto, por decirlo así. Estas pacientes a veces tienen un solo hijo, entonces no le vas a ofrecer una fecundación in vitro. Muchas más chances y muchísimo más rápido y hasta económico inclusive, que tengan relaciones y tengan coito programado o por último una inseminación si es que el semen no fuera tan bueno. Esa es la realidad, efectivamente. Y lo otro importante que hay que hacerle entender también a los pacientes y a los colegas, obviamente, que el vitro no va a solucionar. No existe método, desafortunadamente, para producir más ovocitos. Y los hemos tratado desde diferentes puntos de vista. La mayoría de los tratamientos que podemos hacer hoy por hoy son netamente experimentales, inclusive con tasas regulares en algunos casos, buenas en otros, pero hasta un 50% de malas respuestas. Y tomando las palabras de el que fue director de la CEF hace muchos años, el doctor Martínez, decía una cruel realidad, pero es cierto, para quedar embarazada muchas veces hay que ser joven, no llegar a veces a los 40 años y recién comenzar a buscar bebés. Es difícil en la sociedad hoy por hoy
por el tema laboral, por el tema económico, por el tema académico, buscar la maternidad más tarde. Pero eso nos da dos factores muy importantes. Uno que mencionó Ernesto, que es la edad. La calidad cromosómica, desafortunadamente, no es como el vino tinto. Con los años no se pone mejor. Mientras mayor sea la paciente, las alteraciones cromosómicas que van a tener sus ovocitos y por ende sus embriones van a ser mayores. Ya no podemos contar con 1, con 2, con 3, con 4 ovocitos, sino necesitaremos 7, 8, 9, 10 y 12. La calculadora que pueden buscarla en internet, que es la calculadora de Poseidon. De ahí te pueden asombrar a veces la cantidad de ovocitos que te pide una paciente de 45 años. Puede pedir hasta 25 o 35 ovocitos. Claro, con una antimuleriana de 1.5 puedes hacer algo, pero con una antimuleriana de 0.5 o 0.14, eso se vuelve verdaderamente un reto casi imposible. Entonces esto tenemos que tenerlo claro, tenemos que no solamente comentárselo a la paciente, sino también a los colegas para que pongan a los pacientes en un escenario real. No hay que creer que el litro es la solución a todos los problemas. A veces simplemente es un método que con tasas tan bajas de éxito queda fuera de mano. No sé qué te parece a ti, Ernesto. Sí, yo pienso que es una cosa que hay que tener en cuenta. Algo que nos pasa cada rato es que una paciente de 38 años, por ejemplo, viene a consulta y nos dice, no, yo fui a mi médico hace 2 años y me dijo que estaba todo perfecto. Que busque familia y que, bueno, si nada funcionaba o las cosas iban mal, recién fue un especialista de fertilidad. Y eso es un error. Los especialistas de fertilidad necesitamos material para poder trabajar. Entonces, si usted ya tiene un año y medio intentando quedar embarazada de forma natural y no lo consigue, no vaya al ginecólogo, vaya directamente al especialista de fertilidad porque le va a dar otra forma de ver las cosas, ¿no? Si tenemos mucho, perfecto, trabajemos con mucho, no esperemos tener poco para recién intentar hacer algo, porque ese algo probablemente sea mucho más infructuoso y lo que queremos obviamente es ayudar a nuestros pacientes. Perfecto. Qué lindo cuando nos escriben y las personas están tan agradecidas como la Clínica Inmater, una institución que realmente logra el sueño de muchas mujeres que a veces lo intentan, tienen estos intentos fallidos, vienen hacia nosotros y logran ser madres. Por ejemplo, el caso de Sara Briceño. Dice, buenas noches, doctores. Estoy eternamente agradecida con el doctor Ernesto Escudero. Logré ser madre al segundo intento. Gracias a la Clínica Inmater tengo a mi bebé ya de 2 años. Dios nos bendiga siempre. ¿Qué nos puede decir, doctor? Sí, esa es una cosa que nos da mucha alegría, ¿no es cierto? El conseguir este objetivo que es tener familias felices. Y eso es algo muy importante. Nosotros en Inmater empezamos hace ya 6 años con un objetivo, y ese objetivo era lo que se llama el recién nacido vivo en casa. Hemos invertido mucho en tiempo, en infraestructura, para conseguir un laboratorio que sea tremendamente eficaz en conseguir este objetivo. Entonces, las pacientes pueden tener la tranquilidad cuando vienen acá a Inmater de que cualquiera de los médicos que la atienda va a tener la misma formación y la misma forma de ver las cosas. El laboratorio es uno para todos, ¿correcto? Y entonces pacientes como Sara, como nuestros pacientes de Tacna, de Arequipa, ¿correcto?, que consiguen finalmente tener su bebé, pues es para nosotros tremendamente gratificante. No todas se logran embarazar al primer intento, ¿correcto? Lo importante es no abandonar su tratamiento, confiar en su médico. Si usted va a hacer un tratamiento y no confía en el médico, no lo haga. Busque otro médico, alguien que le dé la seguridad de que lo que está haciendo está bien. Yo veo constantemente pacientes y les pregunto, ¿y qué te explicó el médico? No me explicó nada. ¿Y cuál era tu diagnóstico? No me dijo. Me dijo que tenía que hacer un in vitro. ¿Y te hizo una ecografía? Sí. ¿Y tienes el informe? No me lo dio. Entonces, un médico tiene que tener la capacidad de explicar perfectamente lo que va a hacer y la paciente tiene que entenderlo. Y si no lo entiende, se lo pregunta 1, 2 y 3 veces, porque si uno no sabe cuál es el camino que tiene que seguir, cualquiera que siga le va a parecer eterno, ¿correcto? Entonces uno tiene que saber cuál es el camino, cuáles son las pautas, hacia dónde uno está yendo y qué va a hacer en ese transitar. En ese sentido, yo creo que la comunicación con su médico es vital. Y si no ha logrado esa conexión, cámbiese de médico, pero busque a alguien que le dé esa tranquilidad, porque no es un camino fácil. La reproducción, siempre lo decimos, no es una carrera de velocidad, es una de resistencia. Entonces hay que estar ahí
Y hay que ir avanzando paso a paso hasta conseguir el objetivo que es el que todos queremos como Sara, tener tu hijo. Perfecto, doctor. Usted ha tocado un tema muy importante que muchas mujeres, cuando acudimos al ginecólogo, al especialista, para saber si podemos ser madres, ¿no? Lo que desde ya uno va con una predisposición porque siente ciertos temores. De pronto dice, ¿podré lograrlo? No, ¿qué me dice el médico? ¿Cómo seré el doctor? ¿Hablará fríamente? En fin, una serie de temores que involucran a la mujer en ese momento. Y sí, efectivamente, es sumamente importante que el médico se ponga en el lugar de la paciente y que realmente le explique hasta dónde puede llegar, qué alternativas existen, cómo serían las evaluaciones. Felizmente nosotros aquí en Inmater tenemos los médicos que logran en sus consultas conversar con la paciente, se involucran, y eso es algo muy importante, hacer el seguimiento, en fin. Tenemos otra consulta de Abby Choque, dice, ahora es mi 6º mes y no me baja y tengo mucho dolor de senos en el ovario izquierdo, también tengo dolor, debe referirse seguramente a la regla. Entonces, ampliando un poquito más el tema, por ejemplo, doctor, ¿qué otras patologías podrían crear infertilidad o tener ciertas características de estos síntomas? Mira, en general, fertilidad, por nombrarte las 3 primeras, la principal es la edad materna avanzada. Esa es la primera causa hoy por hoy de trastornos de fertilidad. La segunda es el ovario poliquístico, que es el tema que nos reúne hoy. Y la tercera es endometriosis, que en algún momento hice un comentario sobre una paciente que podría tenerlo. En este caso particular, ella nos menciona que hace 6 meses no le llega la regla. Está con dolor en el ovario y está con dolor en una mama. Es bastante probable que lo que esté teniendo es un quiste con folicular, o sea, un folículo que no llegó a romperse y está produciendo dosis altas de estrógenos, lo que le está causando un poco de hinchazón en las mamas, retención de líquidos, obviamente hace que no le llegue la regla porque es como si estuviera con anticonceptivos casi continuos, y el dolor en el ovario puede ser porque la cápsula es muy grande. Esto tiene que revisárselo por 2 razones. La primera, claramente porque esto hay que quitarlo. Y la segunda, puede ser un riesgo para su salud muy importante, porque estos quistes, cuando son muy grandes, cuando pasan los 3 centímetros, 4 centímetros, pueden torcerse. Y cuando hay una torsión de ovario, el flujo de sangre que le llega a ese ovario se puede interrumpir, produciendo un infarto en el ovario, ¿no? Los infartos no solamente son del corazón o del cerebro, los infartos son situaciones de una falta de oxígeno en un tipo de tejido. Entonces se puede torcer este ovario, se produce una necrosis, una muerte de ese tejido, y ella podría perder el ovario. Entonces, antes que se dé la emergencia, antes de que comience a tener mucho dolor, que acuda para que se le pueda revisar. Y eso claramente va a afectar su fertilidad, porque va a trabajar después con la mitad de la reserva ovárica, con la mitad de la capacidad reproductiva. Muchas gracias. Doctor Escudero, tengo una inquietud. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que están en edad reproductiva y que padecen de diabetes y tienen ya un diagnóstico de ovario poliquístico, ¿ellas podrían lograr ser madres también? Sí, el ovario poliquístico cursa mucho por un diagnóstico que es aumento de la resistencia a la insulina. No viene a ser una diabetes propiamente dicha, pero sí es una alteración en la forma en que la insulina trabaja. Y esta es una de las partes más importantes para el tratamiento del ovario poliquístico. Comentamos en algún momento que le suelen dar anticonceptivos, pero es contraproducente pensar que una mujer en edad reproductiva y quiere tener un hijo, le va a dar un anticonceptivo. Y lo hacen, hay médicos que lo hacen, ¿correcto? Dicen, es para que te regules. Esa regulación no sirve absolutamente para nada. Si la paciente es joven y tenemos mucho tiempo por delante, yo sí creo que utilizar medicamentos que traten de mejorar este aspecto tienen sentido. Los más comunes son de la familia de la metformina, que son medicamentos que ayudan a que la insulina funcione mejor. Si esta chica más adelante va a tener diabetes o no, si va a desarrollar un problema diabético durante la gestación o no,
no lo podemos saber, es cuestión de adivinar. Sabemos que tiene un mayor riesgo de que esto suceda y tenemos que estar alertas. Pero sí es importante entender que el ovario poliquístico se asocia al aumento de la resistencia a la insulina. ¿Cuál fue el primero? Es un poco como el huevo y la gallina. La cosa es que van juntos. Y si queremos dar un tratamiento a estas pacientes, tiene que ser un tratamiento conjunto. Y yo siempre pienso que el endocrinólogo, que es el especialista en la parte hormonal, debe darnos una mano. Algo que se asocia mucho también al ovario poliquístico es el hipotiroidismo subclínico. Entonces hay varias entidades que se asocian al ovario poliquístico. Por eso la importancia de que si en algún momento de su vida le mencionaron esta palabra, vaya usted a un especialista cuando decida tener familia y no espere que pase demasiado tiempo, porque además uno también se agota y ya pierde un poco las ganas de seguir adelante. Muchísimas gracias, doctores. No sé si algo más que quisiera agregar, por ejemplo, el doctor Bonomini, algunas recomendaciones finales. Sí, bueno, sobre este particular, lo que dijo Ernesto es totalmente cierto. El ovario poliquístico, si bien es un trastorno que nos puede causar problemas de fertilidad, va un poco más allá, porque eventualmente esta paciente puede tener condiciones que van a afectar el resto de su vida. Una de ellas es la resistencia a la insulina, que ya lo dijo Ernesto, con posible producción de diabetes. La otra puede ser trastornos de los lípidos, generando dislipidemias. Eso también va a generar riesgo para la paciente. Entonces, no tirar en saco roto el tema del ovario poliquístico como una entidad que solamente va a afectar a la paciente desde el punto de vista reproductivo, sino lo va a afectar también en otros aspectos que van a ser importantes para el resto de su vida y de su embarazo. Bueno, muchísimas gracias a todos los usuarios que han estado al pendiente de esta transmisión, y al doctor Ernesto Escudero y al doctor Claudio Bonomini, ambos especialistas en fertilidad de la clínica IMATER. Nosotros estamos comunicándonos a través de nuestras redes para un próximo live. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.